Hoy te presento en Milagros de Fe a esta chica que vivió un proceso de recuperación de su fe, sanación, liberación y reencuentro con Dios, al punto de observar la vida ahora de otra manera y saber que no hay mayor signo sobrenatural y ayuda personal que la vida en el Espíritu. Ella platica su testimonio propiamente de su liberación de las creencias de la nueva era, Reiki, meditación trascendental y demás métodos que alejan de Dios al alma, y comenta así. En santa obediencia, omito mi nombre y con gran dolor y tristeza por mi ceguera espiritual, comienzo este testimonio y que sea el mismo Espíritu Santo que me ilumine y abra los ojos de muchas personas que están donde yo estaba, para que se aparten y se concienticen del peligro que esto significa para el mayor tesoro que todos tenemos, y es nuestra alma. Soy una persona joven, bonita, activa y en mi vida Dios ha sido muy generoso conmigo. No me ha hecho falta nunca nada y siendo muy desagradecida, lo tomaba como si yo me lo mereciera. Todo comenzó con una gran depresión que no tenía motivo alguno ni razón de ser. Empecé a sentir que la vida no tenía ningún sentido. Había perdido la esperanza, la alegría y yo solo quería desaparecer. Mi familia, en su gran afán de ayudarme, me proponía muchas alternativas. Y bien recuerdo que una de las primeras fue que el esposo de mi tía era amigo de una señora que era medium y me dijo que ella podía sacarme de este problema. Cuando esta señora llegó a mi casa me hizo un rito supuestamente de limpieza con unas plantas y así empezamos a hablar. Me dijo que permaneciera en contacto con ella y que cualquier cosa que se me ofreciera o importante se la consultara. Empecé a entrar en espiritismo y santería por mi gran ignorancia sin saber sus consecuencias. Al año siguiente, cuando estaba terminando mi carrera, la depresión volvió a aparecer. Tenía que ver en parte por el estrés que muchos tienen por el futuro, pero la mayor parte de mi depresión, y que en este momento no era consciente, era que yo estaba viviendo en pecado mortal. Sé que para muchos como para mí, en ese instante ni se me pasaba por la cabeza que esto tenía algo que ver. Nuevamente, la ayuda que apareció esta vez de parte de mis amigos no fue la más espiritual. Por el contrario, seguía destruyendo mi alma como un cáncer silencioso, cuyo único síntoma era la tristeza. Esta vez la gran solución fue ir donde un señor muy conocido que leía las cartas. El resultado el mismo, porque estando este señor al frente mío, me dijo, es que tú no crees en esto. Mi enfermedad seguía creciendo porque, así yo no creyera, mi alma cada vez seguía enfermándose con estos pecados, por haber aceptado ir y no confiar en el infinito poder de Dios. Pero finalmente mi mamá en su angustia consultó con un psicólogo que gracias a Dios era católico comprometido y practicante. Me hizo varios exámenes, hablamos varias veces y me dijo que el problema no era intelectual, porque yo había demostrado tener una inteligencia por encima de lo normal, que mi carrera estaba bien según lo que yo quería, a mis capacidades, pero que él veía un problema psicológico que me estaba generando el noviazgo que yo tenía en ese momento. Me aconsejó que dejara a mi novio. Y sí debo de aclarar que la primera en sugerírmelo fue mi mamá, con ese sentido materno. Ella nunca me había dicho algo así, pero yo, en mi apego enfermizo, no le había hecho caso. Y como solución perfecta me preguntó cuánto hacía que no me confesaba. Yo le dije que desde la primera comunión. Entonces me sugirió como terapia entrar en un grupo de oración e ir a confesarme inmediatamente con un sacerdote que me recomendó. El sacerdote, que Dios lo tenga en su gloria, la mejor bendición y medicina que podía haberme dado, me dijo, deja a tu novio y no peques más. Finalmente tuve el valor de dejarlo y mi vida mejoró muchísimo. Claro está que mi confesión había sido incompleta porque no había mencionado lo de las cartas y santería, que yo no sabía que eran pecado. Esto repercutió unos meses más tarde, casi en mi graduación. La depresión volvió a aparecer y esta vez más fuerte. Me la pasaba llorando todo el día y no podía dormir. Nuevamente fui donde el psicólogo y él me recomendó tomar una pequeña cantidad de pastillas para el sueño, pero me dijo que solo tomara lo que él me dijera porque estas crean adicción y yo no necesitaba más cantidad. Al mismo tiempo, en mi afán y desespero, consulté a un psiquiatra que de una vez me mandó pastillas para doparme, y eso sí que empeoró porque en vez de solucionar el problema, lo trató solo de adormecer, y en realidad adormeciéndome a mí como un zombie prácticamente, y una gran contradicción entre el psiquiatra y el psicólogo. Me cansé de tanta pelea y otro amigo vino con la peor solución que le pueden dar a cualquiera,
Y fue diciéndome: te voy a llevar a un centro donde aprendes a sanarte a ti misma y donde te enseñan a superar cualquier problema. Sin saberlo estaba dándole el sí para que el maligno arrebatara mi alma e hiciera con ella lo que quisiera. Entré en un programa que se llama Desarrollo del Potencial Humano Integral en Bogotá. Los cursos son carísimos y lo único que hacen con gran habilidad es robarte tu fe. Te empiezan dando unos cursos de relajamiento que los mezclan al mismo tiempo con mantras que son repeticiones de ciertos ruidos y que estos a su vez son invocaciones obviamente que no trabajan con Dios para nada sino con espíritus. Una vez estás aprendiendo a aceptarte y a aceptar tus problemas, te dicen muchas verdades sacadas propiamente de la Biblia, pero al mismo tiempo te dicen una gran mentira: es que el maligno no existe, que Dios nos ama mucho y que nunca permitiría que nadie nos hiciera daño, y que por eso el diablo no existe. Gran mentira para poder entrar y arrasar con todo lo que está en tu alma. Siguen confundiéndote y además te piden que escojas un maestro con el que desde ahora en adelante estarás. Yo escogí a Jesús y a la Virgen María. Ellos no negaron que Jesús fuera maestro, pero sí engañan a los demás diciendo que hay más maestros de su mismo nivel. Son muy astutos, y es que el maligno es el gran imitador y el gran mentiroso. No hay nadie que conozca mejor la verdad y la Biblia que el maligno para poder confundir. Y esto es lo que hacen los de la nueva era. Se valen de nuestra gran ignorancia y tibieza para podernos arrebatar con mentiras. Una vez abierta esta puerta, te empiezan a meter meditación trascendental, que no es otra cosa que trabajar con espíritus en estado inconsciente de meditación. Yoga, que muchos lo ven como algo útil para el cuerpo, y más bien es una técnica que adormece tu alma y tu fe, al usar diferentes sonidos y al mismo tiempo te hipnotiza. Y el Reiki, supuesta sanación con las manos a través de la energía que tienes. No niego que existan dones de sanación con las manos, porque sé que existen, pero esos solos vienen de Dios, y se utilizan en su nombre y para su gloria, no para gloria propia ni mucho menos, usando falsas invocaciones, espíritus y signos. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuán peligroso es todo esto. El abrir una pequeña puerta al maligno es abrir la puerta al peor de los cánceres que pueda existir, porque actúa silenciosamente y destruye y arrebata tu alma completamente hasta que no pueda más. Lo peor es que tú no te das cuenta y eres como un zombie, como un cadáver andante que te tiene enceguecido con su falsa paz basada en sus mentiras. Dios en su infinita misericordia y amor, y como buen papá, enamorado de todos sus hijos y de sus almas, permite que muchas cosas pasen para recuperarlas y así lograr la salvación y sanación de nuestras almas. Él, conociendo mi terquedad y mi soberbia y mi gran ceguera espiritual por toda esta mentira que estaba viviendo, permitió un duro golpe en mi vida para mostrarme su infinita misericordia y perdón. Mi papá fue secuestrado, y en contra de lo que muchos piensen, desde allí empezaron las bendiciones, porque él fue el corderito que sirvió para que todos nosotros como familia volviéramos los ojos al Señor Dios y cayéramos de rodillas a reconocerlo como único Señor y a implorarle perdón por nuestros pecados. Lo que Dios hace lo hace perfecto. En sus manos nos quiere tener siempre y no dudo ni un solo instante que Él estuvo protegiéndolo junto con la Virgencita todos los días y no permitió que nada malo le pasara. A nosotros mientras tanto nos dio el mejor baño que cualquier persona pueda tener, y es el baño de la gracia a través de la confesión. Providencialmente llegó a mi casa un sacerdote que nos habían recomendado. Llegó a confesarnos a cada uno y por lo menos mi confesión duró 2 horas y media. Imagínense qué tan sucia estaba y qué tan limpia quedé, porque fue un baño a presión limpiando desde la herida más profunda y liberando todas estas ataduras que tenía con el maligno. Les cuento que durante toda la confesión lloré de corazón y con dolor de mis pecados. El sacerdote también lloraba conmigo, cosa que no entendía hasta que mucho tiempo después me di cuenta que él tenía el don de sentir si la persona realmente estaba arrepentida de sus pecados. Dios lo bendiga. Empezaron a llover imágenes peregrinas de Nuestra Señora en todas sus advocaciones. No hubo una semana de los 11 meses que estuvo secuestrado mi papá que Nuestra Señora no estuviera con nosotros. Al mismo tiempo nos empezó a rodear de buenas y santas amistades. Tan pronto empecé a acudir a los grupos de oración, todos oraban por mi papá día y noche. También me puso bajo la custodia de unos sacerdotes franciscanos muy santos que me enseñaron muchísimo. Una de sus santas enseñanzas es que no hay mayor liberación que la confesión. Si los psicólogos y los psiquiatras aceptaran esto y lo pusieran en práctica, habrían menos personas desquiciadas y enfermas en los hospitales.
porque hay muchos que están posesos. También me enseñaron el poder de la oración del Santo Rosario, de la comunión diaria y del ayuno, entre otras cosas. Quiero compartirles también que en este proceso, cuando yo entré al grupo de oración y empecé a rezar el rosario, fui a visitar a un tal amigo mío que hacía rezos unido con la Hermandad Blanca, que no son más que espíritus malignos. Créanme, traté todos los medios para hablar con él, pero me fue imposible. Fui a buscarlo, lo llamaba por teléfono, le dejaba mensaje y finalmente, le compré una tarjeta de teléfono para que me pudiera llamar al celular y ni eso pude conseguir. Cierto día me lo encontré y lo primero que me dijo fue: ¿estás rezando el rosario, verdad? Yo le dije que sí y me dijo: se te nota. Ellos lo pueden identificar claramente porque el rosario es el mayor arma para derrotar a Satanás y él mismo le tiene miedo al rosario. Después entendí que era por el Santo Rosario que este amigo supuesto no se me podía acercar. Finalizo dejándoles saber que hasta hace 2 meses espero sea la última liberación de exorcismo con sacerdotes autorizados para esto, y estuve hospitalizada en una clínica para pacientes con enfermedades mentales y obviamente tratada por doctores que me doparon todo el tiempo. Le decían a mis papás que estaba desquiciada cuando en realidad estaba sufriendo mucho, porque estaba poseída y yo sentía y veía todo el dolor de mis pecados y los demonios que rodeaban allí a las personas. Por eso hablo con propiedad del tema. Le doy gracias a Dios y a la Virgen María por haberme permitido compartir este testimonio con ustedes, todo para su gloria, y por haberme rodeado de santos sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos. Seamos santos, para Dios nada es imposible, y si lo hizo conmigo, contigo también lo hará. Solo abre tu corazón, sé humilde y acude constantemente a la confesión con verdadero arrepentimiento de corazón. Dios nunca nos ha abandonado ni nos abandonará. Dios nos regresó a mi papá sano y salvo sin pagar un solo centavo. Según la promesa de Nuestra Señora, lo tuvo siempre protegido y nos lo confirmó el día de su rescate con estas palabras que se las comparto, porque no son mías, sino suyas, y para la mayor gloria de Dios. He rescatado a mi pequeño Pedro Pablo, porque todos aquellos que se consagren a mi inmaculado corazón, yo jamás los desamparo. Dios los bendiga y la Virgen Santísima los proteja bajo su manto y los guarde en su inmaculado corazón. ¿Qué compromiso se siente al oír este testimonio? Dios se da completo, solo pide fidelidad. No nos alejemos de Él buscando salidas mágicas, que como vemos sus resultados aparentemente rápidos, simpáticos, atrayentes a la curiosidad, que pueden fascinar por ser desconocidos y dan el control de uno mismo, son solo apariencia. Oye, y es que es verdad, que mejor que acercarte con confianza y conocer a este Dios que ama, este amor de los amores que siempre triunfa. Te invito a que tu corazón sea una ola que cubra a más gente, acercándolas a vivir al amor de Dios por medio de este canal que llamamos Milagros de Fe.